A ver. Si les parece, vamos empezando porque vamos un poco retrasados en cuestión de tiempo y así para no ir acumulando retrasos. Antes de empezar, yo les voy a dar un aviso y es que después de esta primera presentación se va a hacer la foto de familia. Así que les pido que, por favor, no se vayan de la sala y que se concentren todos en la zona central para efectos de realizar correctamente la fotografía. Ahora, bueno, si les parece, empezamos ya. Buenos días a todos. Empezamos esta primera presentación. Vamos a ver, yo antes de venir aquí realicé una encuesta entre mis compañeros de profesión y personas de mi entorno, familiares, amigos, y les pregunté acerca de la Escuela de Salamanca. No les voy a decir el resultado de la encuesta porque fue realmente demoledor. Entonces, bueno, yo voy a empezar haciéndoles también a ustedes unas preguntas. No hace falta que respondan a mano alzada ni levantando la voz, sino respóndanse ustedes a sí mismos. ¿Cuántos de ustedes, antes de venir aquí, antes de leer el cartel con el rótulo, antes de escuchar ahora a Ana de Larrán, habían oído hablar alguna vez de la Escuela de Salamanca? De aquellos que alguna vez hubieran oído hablar de la Escuela de Salamanca, ¿cuántos de ustedes sabrían decir algo en relación con el pensamiento de la Escuela de Salamanca o los autores que integran esta escuela? Y luego ya, y esto ya es para sobresaliente matrícula de honor, ¿cuántos de ustedes serían capaces de decir algo en relación de la postura de la Escuela de Salamanca en relación con el derecho tributario? Entonces, bueno, por si hay alguien que no ha llegado a la última pregunta… Se corta. Se ha ido… por si hay alguien que no ha llegado a la última pregunta, pues tenemos aquí a nuestro invitado de hoy. Se corta otra vez. Que es Daniel Marín Arribas. Daniel es economista forense del Consejo General de Economistas de España. Se corta. ¿Sí? ¿Hola? ¿Ahora? Sí. ¿Sí? ¿Ahora se me oye? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Ahora se me oye? Ah, vale, ¿me das un micro de mano? Vale. Cosas del directo. Sí. Bueno, pues vamos a ver. Estaba presentando a Daniel Marín Arribas, que, como decía, es economista forense del Consejo General de Economistas de España. Es docente universitario, entre otras en la Universidad Francisco de Vitoria. Tiene un máster en la Escuela Austríaca de Economía, en Doctrina Social de la Iglesia, en Psicología. Y, lógicamente, está aquí porque conoce en profundidad la Escuela de Salamanca y también el pensamiento liberal. Tiene unas interesantes obras publicadas, como es Juan de Mariana y la defensa de la cristiandad hispana, y Destapando el liberalismo, la Escuela Austríaca no nació en Salamanca. Buenos días, Daniel, encantado de tenerte aquí. Bueno, para aquellos que se hayan quedado en la primera pregunta que yo he hecho, vamos a ver si nos puedes hablar brevemente de qué es la Escuela de Salamanca. Sí, bueno, lo primero, agradeceros la invitación a todo el instituto y a las personas implicadas y a todos los asistentes a escucharme este breve espacio de tiempo, en lo que, bueno, pues intentaremos dar alguna pincelada de lo que dijeron los escolásticos de Salamanca. Y aquí pues suscita la pregunta, ¿quiénes fueron? ¿Qué es eso de la Escuela de Salamanca? Voy a ser muy breve, pero muy certero. Y bueno, podríamos decir que la Escuela de Salamanca es un conjunto de autores con un marco doctrinario y de pensamiento más o menos homogéneo, que dieron clases y que fueron fueron importantes catedráticos de la Universidad de Salamanca por aquellos siglos dorados de España en el siglo XVI y XVII. Y bueno, estos doctores, con Francisco de Vitoria a la cabeza, porque bueno, los estudiosos de la Escuela de Salamanca siempre ponemos el inicio de esta escuela en el año 1526, cuando Francisco de Vitoria obtiene la cátedra prima de teología en la Universidad de Salamanca, y ahí de alguna manera el maestro de maestros, que es Francisco de Vitoria, pues inicia todo ese movimiento, o sea, decirlo en términos modernos, intelectual. Y bueno, pues en torno a este pensamiento, en torno a este conjunto de autores,
hemos conocido lo que se llamaba la Escuela de Salamanca. ¿Cuál es la pregunta principal por la que ellos trataron de responder? Pues en torno a la cuestión de la justicia. Sus tratados más habituales reciben este nombre, de Justitia et Jure, de la justicia y el derecho. Entonces, y por cuanto esto, lo primero que se planteaban es la justicia y el derecho en un montón de una serie de ámbitos, ¿no? Entre otros, que es el que nos trae aquí, la justicia del tributo. Sí, fíjate, es curioso porque, claro, en principio cuando uno oye hablar de la Escuela de Salamanca siempre se tiende a pensar en algo muy antiguo y algo de poca actualidad. Sin embargo, si vemos a través de ejemplos concretos, nos podemos dar cuenta de que es un pensamiento que, si estuviera mucho más presente en la actualidad, tal vez actuaríamos de manera distinta. Yo voy a poner un ejemplo que además lo he tomado del libro de Daniel, en el Destapando el Liberalismo, y es lo que ocurrió en Nueva York el día del atentado del 11S con las Torres Gemelas. Muchas personas se quedaron en Nueva York atrapadas porque no podían salir y no podían volver a sus casas. Tuvieron que alojarse en Nueva York. Los hoteleros incrementaron el precio de los hoteles de una manera exponencial. ¿Eso está bien o eso está mal? Otra cuestión, no hace muchos años hemos tenido todo el tema de la pandemia. Hay mucha gente que se ha enriquecido como consecuencia de ese acontecimiento, vendiendo productos a unos precios muy superiores a los habituales. ¿Eso está bien o eso está mal? Entonces, quiero que tengáis claro la realidad de este pensamiento y cómo nos da unos mimbres, nos da unas bases para nosotros movernos en nuestro mundo actual de manera genérica y nosotros, en nuestro caso, en el ámbito del derecho tributario. En lo que se refiere al título de la ponencia, como lo ha dicho Daniel, es Justicia y Tributos, puesto que la justicia tiene ese centro en lo que es el pensamiento salmantino. ¿Y por qué más nos puedes decir al respecto? A ver, cuéntanos de justicia y tributos. Pues mira, yo lo de todo lo que pueda decir en el tiempo que se me ha dado, sí que me gustaría llamar la atención de una cosa que va a pivotar el resto de cuestiones que pueda más concretamente comentar, que es llamar la atención a la conciencia, a una conciencia profunda y sencilla, que es preguntarnos realmente sobre la justicia de las cosas, Creo que esto es lo que les suscitaba en su día a los doctores de la Escuela de Salamanca, doctores que además recibían incluso en sus propias aulas a nada menos que el emperador Carlos I. Recordemos que el emperador Carlos I asistió en aquellas aulas que todavía nos quedan esas piedras doradas levantadas, pues el emperador de aquella época, la persona más poderosa del orbe en aquella época, asistía a la clase de estos maestros para suscitar esa pregunta acerca de lo justo. ¿Qué es lo justo, ¿no? Y yo, bueno, quiero, con independencia de entrar ahora en materia, que por lo menos, como síntesis, llamaros a todos ustedes a esa conciencia de hacernos esa pregunta, ¿no? acerca de lo justo. Pregunta que también se hizo Isabel la Católica, y aquí voy a traer a colación su testamento. El testamento de Isabel la Católica, uno de los puntos que ella comentaba era que se estudiara acerca de la justicia de los impuestos, concretamente en aquella época un impuesto que se llamaba la alcabala. La alcabala, para que nos entendamos, era parecido, obviamente no igual, pero se podía hacer analogía con el actual IVA. Entonces, Isabel la Católica, en su testamento, siempre suscitando esa pregunta acerca de lo justo y lo adecuado, nos decía lo siguiente, decía: otros sí, por cuanto algunas personas me han dicho que debería mandar examinar y ver si las rentas de las alcabalas, es decir, la recaudación de las alcabalas, que los reyes mis predecesores y yo habemos llevado, son de cualidad que se puedan perpetuar y llevar adelante justamente y con buena conciencia. Es decir, vemos cómo en el emperador Carlos I, en Isabel la Católica, impregnaba esa conciencia acerca de la justicia, ¿no? Que, como dirían nuestros maestros romanos, que son los maestros del derecho,
pues no es otra cosa sino aquella perpetua y constante voluntad de dar a cada uno lo que le corresponde. Y esto, además, no es una cuestión antigua. Podemos decir, bueno, pues reyes de hace 400 años o 500 años se preguntaban por estas cosas, sino que es algo plenamente de actualidad, incluso que podría tener encaje en nuestro marco de convivencia, cuál es la Constitución. Porque yo también quiero aquí recordar que el artículo 31.1 de la Constitución española actual viene a decir que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica y dice, a continuación, mediante un sistema tributario justo. Mediante un sistema tributario justo. Y este llamamiento a la justicia de las cosas, de dar a cada uno con lo que le corresponde, en la vertiente tributaria, tanto la recaudación como ese gasto de los tributos, impregna también en nuestro marco de convivencia. Creo que a veces poco se repara en esto. Por cuanto también en el preámbulo del mismo texto legal, de la misma Constitución que nos dimos los españoles allá por el año 1978, dice que la nación española, deseando establecer la justicia, o sea, es una voluntad, la perpetua y constante voluntad de cada uno lo suyo, deseando establecer la justicia y promover el bien de cuantos la integran, en uso de esta soberanía, etcétera, 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 dice que garantiza la convivencia conforme a la Constitución y las leyes de un orden económico y social, y otra vez, justo. Y esto que está en el preámbulo lo vuelvo otra vez a reiterar en el mismo artículo 1, que es uno de los artículos programáticos, que dice que España se constituye un Estado social y de derecho, etcétera, que proclama como valores superiores, es decir, ¿cuáles son los valores superiores que nos hemos dado los españoles allá por el año 1978? Entre otros, la libertad, etcétera, y la justicia. Es decir, la justicia. Y eso que consagra a la Constitución, eso que ya se preguntaban nuestros antecedentes, nuestros antepasados, con mucha mayor conciencia de ello, vuelve otra vez en la Constitución a reiterarlo en el artículo 9.3, cuando habla de la interdicción de la arbitrariedad. Es decir, que los poderes públicos no pueden ser arbitrarios. Entonces, lo que quiero comentar con esto, como modo de introducción del preámbulo, es que la pregunta por la justicia de las cosas, concretamente esto que nos lleva aquí, de los tributos, es una pregunta legítima y es una pregunta necesaria. Tan necesaria, y vuelvo aquí también a traer a algo actual, que no tiene por qué ser de hace 400 años, pero sí que vemos esa línea de interés. Traigo aquí las palabras de Francisco Tomás y Valiente, que a la sazón fue en su día presidente del Tribunal Constitucional, que en su manual de historia del derecho español nos vuelve otra vez a hacer esa llamada de atención. Y dice Francisco Tomás y Valiente, dice, protegido por ese formalismo y alejado más de la cuenta de la realidad social, el jurista ha vivido durante muchos decenios cobijado dentro de la aséptica coraza profesional. Para él no había leyes justas o injustas, simplemente había leyes. Solo había leyes, procedentes de un poder legislativo capaz de promulgarlas, sin entrar siquiera a considerar si tal poder era derivado de una Constitución democráticamente aprobada o coincidía sin más con la voluntad soberana de tal o cual dictador. El positivismo jurídico desembocó así en la pérdida de conciencia ética. Aquí recojo las palabras antes muy bien expresadas, que desde luego a mí me han resonado, me han vuelto a resonar, de la presidenta del Instituto de Inspectores de Hacienda, de introducción, que dice la pérdida de la conciencia ética y crítica por parte de muchos juristas. Por tanto, las valoraciones éticas y la postura crítica respecto al derecho vigente son enfoques que el jurista, y aquí quiero usar el término jurista en amplio, es decir, aquellos que nos dedicamos al derecho, a las cosas del derecho, no debe situar en un plano lejano y metajurídico, sino que debe ser una tarea habitual. Y esto, a modo de preámbulo, pues me gustaría reseñarlo. Si nos situamos ya dentro de lo que es el derecho tributario y las que son las relaciones jurídicas tributarias, encontramos que hay un compendio de derechos y un compendio de deberes. ¿Qué nos puedes comentar en relación con esta cuestión? Bien, toda relación jurídica, como bien sabemos, es efectivamente, Gemma, es un compendio de derechos y deberes. Y en la cuestión tributaria, en materia tributaria, pues es esencialmente, luego se concreta en diferentes cuestiones, pero esencialmente es el deber del obligado tributario a pagar los tributos y el deber también del obligante tributario a imponer unos tributos adecuados
y a que esos tributos se dediquen a causas adecuadas. Y aquí, pues, en esos derechos y deberes es donde entraron en materia los escolásticos, los doctores salmantinos en aquel siglo XVI. En primer lugar, como no puede ser de otra manera, surge el deber de pagarlo. Pero no, muchas veces, ante las suspicacias que puedan surgir bueno, en ciertos pensamientos liberales de es que el Estado me roba. No, el Estado no te roba, el Estado te impone una carga adecuada, justa, que en sí misma debe ser sufragada, por cuanto tenemos que tener una cosa en cuenta. Nosotros no somos individuos en sí mismos, no nacemos en una especie de estado natural como Tarzán en la selva, sino que nosotros nacemos a través de una familia, y esa familia nace en un país determinado, en una sociedad, en una comunidad, en una ciudad, con una manera de ser y de hacer las cosas determinada, con un lenguaje con el que nos comunicamos. Nosotros aquí nos estamos comunicando en castellano y no en chino, por decirlo de alguna manera. Y esa sociabilidad del hombre, de esa sociabilidad del hombre natural, inserta en nuestra naturaleza, surge la comunidad, surge la polis, que dirían los griegos también en nuestro pensamiento. De hecho, nosotros somos tan intrínsecamente sociables que incluso Francisco de Vitoria nos venía a decir que ni siquiera somos sociables por una cuestión de necesidad, es decir, necesitamos al otro en nuestra vejez, cuando no podemos, en la enfermedad, cuando no podemos autoatendernos, o incluso para comer, los agricultores que nos recolectan la comida, los otros que producen, bueno, tantas otras personas a lo largo de nuestro día a día de las cuales dependemos. A mí me gustaría que tomaran ustedes conciencia de esto, ¿no? de que no somos los individuos en sí mismos, sino que dependemos de la comunidad. Y esa comunidad que nos congrega, pues evidentemente se tiene que sostener con unas cargas públicas. Como decía, Francisco de Vitoria iba más allá de la sociabilidad del hombre, al contrario del protestantismo, del pensamiento pesimista de la Inglaterra de esa misma época, que decía que el hombre es un lobo para el hombre. Decía Francisco de Vitoria que el hombre no es un lobo para el hombre, sino hombre. Entonces, traigo aquí sus palabras, por las cuales no solo esa sociabilidad es mediante una necesidad instrumental, que establecería el pensamiento liberal, ¿no? Sino que es una necesidad del otro intrínsecamente impresa en el ser humano, ¿no? Que viene a decir Francisco de Vitoria que incluso si la vida se preservase y pudiera bastarse a sí misma, es decir, cada uno pudiéramos surtirnos de todo, no obstante, la soledad no dejaría de ser molesta. Y como dice Aristóteles, por naturaleza no todos nos sentimos inclinados a la comunicación. Y si alguien, como dice Cicerón, ascendiese a los cielos y contemplase la naturaleza del mundo y la belleza de las estrellas, semejante experiencia le resultaría desábrida, desagradable, si no tiene un amigo. Es decir, esta naturaleza común sociable es la que nos viene a entender que efectivamente tiene que haber una comunidad, que todos somos parte de esa comunidad, que es un bien activo, que nos podamos comunicar en un idioma, que nosotros tengamos unas infraestructuras de carreteras, que nosotros tengamos un estado social también que nos hemos dado en la actualidad. Y, por tanto, esas circunstancias nos llevan a que tiene que haber un deber natural de sufragar esas cosas. Es decir, el primer deber de la cuestión tributaria es el deber de pagar los tributos. Y así voy a citar a Luis de Molina y a los autores, que yo simplemente vengo como emisario de estos maestros. Y así, por ejemplo, Luis de Molina nos decía que como quiera que el rey, vamos a ponerlo análogamente en la actualidad, gobernante, ha sido constituido protector y defensor de la República. La República antiguamente se hablaba de la res pública, es decir, la cosa de todos. Contra sus enemigos externos, la defensa, y los malhechores internos, la seguridad, y para creación del derecho, poder legislativo, y conservación de la paz y la justicia. Administrando la República para el bien común, por estas razones se le pagan los tributos y otros emolumentos necesarios al poder, indignidad y honores reales. Y así lo mismo nos dice Francisco Suárez, en esta misma dinámica. Es el tributo una obligación de justicia, obligación basada en una nueva y generosa donación, sino en el derecho natural, por el cual estamos obligados a dar a quien trabaja su paga y a quien gobierna su ayuda para mantener las cargas de su cargo. Es decir, el tributo no es un robo,
No es una ley penal, que en aquella época también había el debate de si los tributos realmente eran una ley penal, algo penal, o eran otro tipo de ley. Y los escolásticos, nuestros doctores nos decían que era algo de derecho natural, era algo natural pagar los tributos y es un deber, en virtud de esta sociabilidad y de esta comunidad, el pagarlos. Así, Francisco de Vitoria también nos decía que la aportación de los tributos que se consideren necesarios para la defensa de la República y para otras funciones y obras públicas, si alguno no pagase ese tributo, nos dice aquí un moralista, pecaría mortalmente. En términos civiles, pues cometería un delito. Incluso nos llegaban un paso más allá los escolásticos salmantinos. Aquí traigo mención al libro en el que trato también de demostrar de que no eran los prolegómenos de un pensamiento liberal que ve al Estado como algo intrínsecamente malo, sino que el Estado, el gobierno, es algo natural al hombre. Y así nos decían los escolásticos, con Francisco de Vitoria a la cabeza, que incluso aunque el gobernante no pida esos tributos, nosotros deberíamos contribuir al sostenimiento de esas cargas públicas. Por tanto, el primer deber, que es el pagarlos, queda meridianamente claro, de manera sucinta lo que lo he explicado, en nuestros escolásticos. Sí, fíjate, es curioso la referencia que has hecho al liberalismo y lo que es esa escuela austríaca, como ese tipo de pensamiento que realmente es, puedo decir que lo contrario a lo que es la Escuela de Salamanca. Sin embargo, los autores de la Escuela Austríaca españoles buscan ese origen en la Escuela de Salamanca, no sé si para ampararse en el prestigio que tiene la Escuela de Salamanca, en la solvencia de sus autores, cuando, claro, la situación en todos los ámbitos, pero específicamente en el ámbito tributario, pues desde luego es algo que está, vamos, hay un abismo entre un pensamiento y otro. Sobre todo por lo que has comentado, ¿no? Es poner ese acento en lo que es el impuesto justo. ¿Qué es el impuesto justo? ¿Cuáles son los requisitos que tiene que tener el impuesto justo? Porque, claro, nosotros podemos aquí hablar de justicia y lo primero que tenemos que preguntar es ¿qué es la justicia en el ámbito tributario? Bueno, primero como comentaba, el deber de pagarlos y la contraparte, la otra cara de la moneda, es el deber de establecer un sistema tributario justo. Los doctores de Salamanca, básicamente, lo voy a hacer muy breve, pero quiero que por lo menos se queden con síntesis de los requisitos de un tributo justo. Ellos, como buenos predecesores, como buenos sucesores de Aristóteles y el mundo grecolatino, que es el que hemos heredado, ellos usaban las causas aristotélicas. Para quien no lo conozca, que probablemente varios de ustedes no lo conocerán, son 4 las causas que establecen un fenómeno según Aristóteles. Hay una primera causa que es la final, es decir, ¿para qué sirve algo? La finalidad de algo. Hay otra segunda causa que es la causa eficiente, es decir, quién produce el fenómeno. Luego están otras 2 causas, que es la causa material, que es el objeto del fenómeno. Esto lo voy a hablar en abstracto, luego lo voy a concretar en la cuestión tributaria para que se me entienda mejor. Y por último, la causa formal. La causa formal es la forma de algo, ¿no? En la cuestión tributaria, la primera causa, que es la final, la causa final, los doctores salmantinos hablaban que era la causa causarum, es decir, la causa de las causas. O sea, lo primero que tenemos que entender, esto incluso yo se lo enseño a mis hijos pequeños para que ya empiecen a entender esto, o sea, siempre haces esa pregunta, o sea, ¿para qué sirve algo? Es la primera pregunta que tenemos que hacernos. Tenemos que saber en un viaje si tenemos que ir a Barcelona o tenemos que ir a Galicia o tenemos que ir a Cádiz, ¿no? Primero, ¿dónde vamos a ir? La causa final. Entonces, en la cuestión tributaria, los doctores hablan de que la causa final, es decir, el tributo, su causa final, tiene que ser una causa justa, justum y necesaria. Una causa justa y necesaria. Es decir, lo que causa el tributo, que es la recaudación, tiene que ir destinado a una finalidad justa y necesaria. Voy a poner un ejemplo muy exagerado de una causa injusta. Es decir, si ahora nos dedicáramos a recaudar tributos para destinarlos a hacer un genocidio, pues obviamente esos tributos y ese destino serían intrínsecamente injustos, no sería una causa finalista justa, ¿no? Y por otro lado, necesaria, es decir, también plantearse sobre la cuestión de la necesariedad de ese tributo y de ese gasto
esa recaudación para ese gasto que se destina. Vuelvo otra vez a invocar a nuestros doctores. Así Francisco de Vitoria decía, haciendo unos comentarios, unas lexios en sus clases, decía que los impuestos son inicuos sobre el fin. Esto es, si se exige, no para usos públicos y bien de la República, sino para utilidad privada del príncipe. Príncipe igual, el príncipe no es el príncipe del hijo del rey, en aquella época el príncipe es el principal de la República. Es decir, estamos hablando del gobernante en sí mismo. Si esto es para gastar él y para dar a sus amigos. Aquí Francisco de Vitoria ya está censurando claramente los casos de corrupción, el desvío de fondos. Domingo de Soto, en su libro de Justitia Jure, en su libro tercero, nos decía que no han de exigir nada como premio, sino para atender solamente al sostenimiento de la República, de la res pública, y para los gastos necesarios. Luis de Molina lo mismo, en su Tratado de Justitia Jure, en su Tratado segundo, dice que los bienes públicos están en cierta manera vinculados a la corona y son concedidos por la res pública a los reyes, gobernantes, a la sazón, para la defensa y administración del reino, y no para que dilapiden en perjuicio del reino y de la República. Esto es importante, porque aquí ya nos está estableciendo que la causa final, a qué se destinan y esa recaudación, tiene que tener una causa justa y tiene que tener una causa necesaria. Sobre la causa justa, voy a decirlo muy brevemente. Sobre la causa justa, traído análogamente a la actualidad, pues si atendemos a la Constitución, nos vamos a los artículos programáticos de asuntos económicos y ahí vamos a ver ya en el marco de convivencia en qué causas justas, en qué marco de causas justas nos hemos dotado y si los tributos que actualmente se recaudan y los fines pues obedecen a estas causas justas o en algunos casos no. Y sobre la necesariedad, esto sí ya es cosecha mía, creo que sería interesante a llevar en el mundo judicial, para tomar medidas judiciales, se habla siempre de un triple juicio de proporcionalidad, un triple juicio prudencial. Se habla de que una medida judicial tiene que tener, es un estándar constitucional muy ordinario, se habla del juicio de idoneidad, el juicio de necesariedad y el juicio de proporcionalidad. Es decir, llevar a la justicia tributaria, si el juicio de idoneidad sería que si tal gasto o tal impuesto es susceptible de conseguir el objetivo que se pretende. Si está consiguiendo este objetivo o no, y esta pregunta no la tenemos que hacer. El juicio de necesariedad, es decir, si tal gasto o impuesto es necesario en el sentido de que no exista otro gasto o otro impuesto que lleve a la misma finalidad, pero más eficiente, menos gravoso. Y por último, el juicio de proporcionalidad, es decir, si tal gasto o impuesto serían más beneficios para los bienes jurídicamente protegidos y para el interés general que perjuicios o que colisionen con otros bienes o valores posiblemente en conflicto. Y aquí habría que hacerse un test. Esto lo pongo un poco de mi cosecha, pero lo primero que habría que plantearse para entender si la causa final del tributo y del gasto es adecuada, es decir, primero, si el fin propuesto es esencial o superfluo. Cada gasto que se hace es superficial, es superfluo o realmente es necesario. ¿Va a redundar al bien común, al interés general o no? Segundo, si dicho fin, es decir, decimos, pues sí, efectivamente es necesario. Pues segunda pregunta que nos deberíamos realizar es si dicho fin se alinea con los principios rectores de la política social que he comentado antes, los artículos 39 y 50 de la Constitución española, por llevarlo a día de hoy, ¿vale? ¿Se alinea? Vamos a decir que sí. Pues vamos a pasar el tercer filtro, es decir, ese gasto o impuesto cumple con el fin propuesto, es idóneo. Tercero, si el gasto o impuesto es necesario o existe una alternativa más eficiente y menos gravosa. Y en quinto lugar, de si del gasto o impuesto se derivan más perjuicios o no, o más beneficios de los que se pretenden. Entonces, yo aquí ya no solo hablo como economista y como docente universitario, sino que hablo ya como ciudadano también. Cuando uno abre el periódico y ve la prensa y bueno, pues hay a diestra y a siniestra casos de corrupción, es decir, desvío de fondos. Y por otro lado, también cuando uno bucea, se habla de cierto despilfarro público, pues uno se pregunta, ¿no? Por ejemplo, sí, de manera rápida, pues he estado viendo que 2,5 millones se destinan a la Sociedad de Pesquerías del Perú. ¿Realmente este gasto cumpliría con la causa finalista de la justicia o no? O, por ejemplo, otros 2,3 millones de euros al Ministerio de Igualdad en Colombia.
hecho, son cuestiones, además, ajenas al interés directo de nuestra sociedad. Me he encontrado, preparando esta ponencia y esta entrevista, me he encontrado que en el año 2019 en la Universidad de Valencia se publicó un libro que se llamaba Geografía del despilfarro en España. Y creo que, bueno, pues esto es una pregunta interesante que nos debería suscitar y, además, lejos del partidismo político, sino desde marcos técnicos y jurídicos, como lo plantearon los escolásticos de Salamanca. Así, su coordinador decía, aquí lo quiero dejar claramente, no hay diferencia de color político en el despilfarro de dinero público, es decir, es una cuestión de todos, con independencia del color. Y entonces, cuando uno ve este tipo de gastos o los casos de corrupción que aquejan a diferentes partidos, la pregunta que ya me hago como ciudadano es, ¿se está cumpliendo con esta causa finalista? ¿Hay una proporcionalidad, hay una idoneidad, hay una necesidad en esta imposición? Claro, y aquí me permito decirlo, al final, ¿quién paga? Pagan todos ustedes, que lo único que se dedican es a hacer cumplir la legalidad. Entonces, bueno, muchas veces se pone el foco en que no se debería poner el foco. Esto es opinión personal, ya no de los escolásticos, obviamente. Y claro, la primera cuestión sería por esa causa finalista. Sí, fíjate, claro, cuando has hecho referencia a los casos de corrupción o a todo el tema del despilfarro público, creo que tenemos que ver también el efecto corrosivo que producen ese tipo de comportamientos, en el sentido de que producen una enorme desafección de los ciudadanos en relación con las obligaciones tributarias, porque constituyen muchas veces una especie de coartada y una manera de tranquilizar la conciencia individual, en el sentido de decir, ¿por qué voy a pagar yo impuestos para que esta gente robe, para que se lo gasten en esto, yo que estoy trabajando 12 horas diarias? Entonces, muchas veces el que es previamente defraudador precisamente reafirma su propio comportamiento cuando ve este tipo de actitudes. Y aunque pueda ser censurable el tener ese planteamiento y buscar esa coartada, no podemos dejar de reconocer que puede ser comprensible desde el punto de vista humano, y porque determinados casos, bueno, que no son de ahora, sino que lleva arrastrando este país, y yo casi diría que todos, desde hace mucho tiempo, realmente producen un efecto demoledor y una desafección realmente enorme. Si te parece, pasamos a la siguiente causa, porque ya hemos visto que esta, desde luego, es desde luego algo totalmente necesario, pero bueno, cada uno que analice, a ver, como se supone que aquí la gente que está, conocemos el sistema tributario, analizad si realmente se cumplen esos requisitos y si vivimos en un sistema tributario eficaz, eficiente, que cumple los requisitos que acaba de exponer Daniel. Sí, otra causa de las cuatro que se llaman los escolásticos es acerca de la causa eficiente. Es decir, ¿quién impone los tributos? ¿Quién impone los tributos? Aquí el marco jurídico es claro. Los tributos los imponen, artículo 130 de la Constitución, el Estado, las comunidades autónomas y los entes locales, así, en términos generales. Pero yo aquí también quería señalar una cosa a la luz de nuestros doctores y traerlo al marco actual. No olvidemos que ese Estado, artículo 1.2 de la Constitución española, emana de la soberanía nacional, que reside en el pueblo español. Y aquí nuestros doctores, en aquella época del siglo XVI, con aquellas monarquías, que además ni siquiera eran electivas, ya eran hereditarias, decían desde sus cátedras que si bien es cierto, porque tampoco podemos dejarlo todo al libre albedrío del voto de la mayoría, porque ahí pueden salir cosas verdaderamente obscenas, pero bien es cierto de que sin ser una cosa absolutamente intrínsecamente necesaria, es muy saludable y muy necesario que mayor participación del pueblo, de las personas, de la ciudadanía, tanto en la tributación como en el destino de esos gastos. Aquí hablo en boca de Francisco de Vitoria. Dice que si la República eligiese un rey con tal condición de que no exija sino estos y los otros tributos y gravámenes, y quisiera él añadirle otros, de ningún modo estarían obligados a obedecerle, ya que con todo su poder pende de la República. Es decir, el gobernante, el que nos administra a todos,
tiene que tener en cuenta que su poder emana, su cargo emana de los que le han votado, de la República, del pueblo. Y en base a ese mandato, que quizás la Constitución no prevé mecanismos para censurar lo contrario, pero en base a ese mandato debe tener una administración leal y diligente. Yo que me muevo en el ámbito de la empresa, en las sociedades de capital, uno de los deberes que impone la Ley de Sociedades de Capital es el deber de diligencia y lealtad del administrador. Pues este mismo deber, llevado a lo público, a la cosa de todos, y además con más razón, porque es la cosa pública de todos, que armoniza el bien común de todos, pues debería también poder exigir esa lealtad y esa diligencia. Claro, cuando yo también como ciudadano a veces veo que, bueno, pues que hacen algún desaguisado, algún político legislativo, y luego la salida que tiene es irse a instituciones extranjeras, realmente está mirando por el bien común, está actuando con la diligencia y la lealtad a ese pueblo al que sirve, suficientes o no. Y aquí también otro escolástico, otro doctor de aquella época decía, aquí lo pongo en palabras de Juan de Mariana, injustamente tratado de liberal, por cierto: lo que conforme a derecho y justicia se debe hacer es tomar el beneplácito del pueblo para imponer en el reino nuevos tributos y pechos. Es doctrina muy llana y saludable y cierta que no se pueden imponer nuevos pechos sin la voluntad de los que representan al pueblo. Esto se prueba porque si el reino es señor de los bienes particulares, también habría que decírselo a los gobernantes, no son dueños, sino administradores. Igual que el administrador de una compañía no es dueño de esa compañía, sino administrador, y debe servir a los intereses de los dueños. Pues esto mismo serviría para la cosa pública de todos. Insisto, además, con mayor gravedad y necesariedad respecto a este punto. Entonces, la segunda causa que tratan los escolásticos, también quiero hacerles a ustedes llamar a esa reflexión, si en la causa eficiente es suficiente con que nos quedemos en una mera articulado constitucional en el que el Estado, las comunidades autónomas y los entes locales imponen y gastan con ciertas restricciones, pero emana unilateralmente su voluntad, o si no sería interesante para ciertas cuestiones dar mayor protagonismo a la ciudadanía. Yo soy de Madrid, yo vivo en Madrid y ahora mismo tenemos la ciudad levantada. A mí como ciudadano nadie me ha preguntado si quiero que se ponga en medio de ventas un paseo con árboles y verde, o quiero que se haga en otro sitio. ¿Por qué cuando son cosas que no son los gastos más reservados, ¿no?, privados, que no puede conocer todo el mundo, sino algo más del día a día, por qué no se da mayor participación, como reclamaban estos doctores, en la causa eficiente de quien lo impone? ¿Por qué no se le da mayor protagonismo a los ciudadanos, que es de quien además, insisto y recuerdo, emanan estos poderes del Estado? Pero fíjate, claro, si llevamos lo que nos acabas de comentar a la actualidad, realmente nos damos cuenta de que vivimos en una especie de democracia de papel, en lo que es verdad que votamos cada 4 años eligiendo un determinado gobierno, y luego cuántas veces ese gobierno se aparta radicalmente de su programa legislativo. Y, por ejemplo, llevándolo también al ámbito tributario, en el tema de la financiación singular de Cataluña, ¿por qué no se pregunta a los españoles qué sistema de financiación quieren para las comunidades autónomas? Porque a lo mejor resulta que todos los españoles quieren que Cataluña tenga una financiación singular y se acabó el problema. Pero ¿por qué no se abre un debate, una información al ciudadano y se pregunta a los ciudadanos? O sea, decir, para unas cosas parece que somos adultos, somos responsables y tenemos capacidad de actuación, pero por otra parte parece que damos miedo y entonces no se quiere preguntar al ciudadano, no sea que responda lo que yo no quiero. Entonces, en cuestiones realmente esenciales para lo que es nuestro país, la Constitución de nuestro Estado, la vertebración y todo el tema de financiación autonómica, ¿por qué no se pregunta al ciudadano? A lo mejor era una solución mucho más sencilla, lo que pasa que, claro, en determinados aspectos podría ser una solución mucho más
mucho más peligrosa. Por eso hablo de una democracia de papel. Una democracia cada 4 años donde tú depositas un papel en la Junta y parece que das un poder absoluto al gobernante. Entonces, sí, cada 4 años somos demócratas, pero durante 4 años podemos comportarnos, bueno, pues de una manera déspota, tiránica, porque tengo todo el poder. Entonces, bueno, yo creo que son cuestiones que, desde luego, debemos reflexionar sobre ella y sobre todo su aplicación práctica en el momento actual. Sí. Además, Gemma, retomo y recalco la reflexión que has realizado antes. Claro, la manera de actuar o las deficiencias que a la luz del común de la sociedad pues podemos ver en nuestro sistema público, luego sirven de coartada para aquellos que quieren destruirlo y entonces inoculan ideas que realmente no van a solucionar el problema, sino que lo van a agrandar. Entonces, vuelvo otra vez a reiterar que el foco no es tanto de menos Estado, más mercado y todos estos debates que, bueno, que en el mundo de los economistas están tan de actualidad, sino que es el debate por la justicia, por lo adecuado, de los cuales pues nuestros doctores nos dieron un marco conceptual muy rico y muy grande. La tercera cosa sería la causa material. En términos actuales, el hecho imponible. Es decir, ¿sobre qué recae el impuesto? Y aquí, en aquella época, había un debate interesante porque, claro, los impuestos, en la causa formal, aquí la voy a relacionar, en la causa formal se hablaba de que los impuestos obviamente tienen que ser proporcionales respecto al caudal de lo que los pagan. En resumidas cuentas, los que más tienen que deben pagar más y los que menos tienen deben pagar menos. Entonces, aquí los escolásticos, nuestros doctores, se preguntaban en la causa formal sobre qué recae un debate sobre los impuestos que hoy diríamos los directos y los indirectos. Entonces, en aquella época se impuso el impuesto por el cual Isabel la Católica dejó en su testamento que se analizara sobre la justicia de esos tributos, sobre la alcabala. Y aquí ellos, bueno, pues venían a decir que los impuestos directos tienden a ser más justos que los indirectos, por cuanto graban mucho, de una manera mucho más clara la capacidad económica, llevado otra vez a los términos actuales, la capacidad económica del contribuyente, del obligado tributario. Aquí hablo otra vez en nombre de los doctores. Así, Domingo de Soto, en su tercer libro de Justitia et Jure, decía que los tributos, más que sobre las personas, han de imponerse sobre las riquezas, posesiones y negocios. Es decir, cada uno debe pagar tanto más cuanto más abundantes riquezas posea y más ganancias reporta, y no cuanto más necesita. Y Pedro Rivadeneira decía también que varones graves y prudentes son del parecer que se habían de cargar la alcabala, de suerte que no se traxesen y fuesen tan caras que solo los ricos y poderosos pudiesen usar de ellas, porque con esto se reprimiría algo que el apetito destemplado de los hombres y las otras mercaderías y cosas necesarias o muy provechosas para la vida humana quedarían más libres o baratas para el uso y provecho de la República. Llevado a términos actuales, al final el impuesto a una barra de pan lo paga exactamente el que recibe 20.000, 50.000 euros en su cuenta todos los meses que el que recibe 1.000 euros. Y tiene la misma necesidad y al final tienen mucho menos caudal. Entonces, bueno, aquí quería llamar a la reflexión, llevado al debate que tenían los escolásticos, llevado a las cuestiones de actualidad, que llama la atención si realmente es adecuado y respeta esa causa material y esa causa formal, la relaciono, el haber incrementado de una manera tan agresiva el IVA, que además, bueno, en mi ejercicio profesional yo he vivido los aumentos del IVA en 2 ocasiones. Recuerdo que hasta hace no tanto teníamos el 16%. Si realmente esto ha respetado la causa material y formal y no se debería haber gravado para sustentar esos recursos más tributaciones directas como el IRPF, que es el clásico, y sin embargo haber atemperado o escalenado más los tributos indirectos. Lo hablo a la reflexión en términos actuales, pero bien es cierto que nuestros doctores salmantinos venían a afirmar que los tributos directos respetaban mucho más la justicia tributaria que los indirectos, sin que los indirectos sean ilegítimos, pero que el peso debería ser mucho menor e incluso
quizás los indirectos plantearlos más en cuestiones de pues bienes de mucha riqueza. Pues quizás, reflexionando ahora como ciudadano, en un debate tan actualidad como es la cuestión de la vivienda, pues si respeta los estándares de justicia que nos indicó la Escuela de Salamanca, el que haya tanta carga fiscal en la compra de una primera vivienda en comparación con otras cuestiones, ¿no? Y quizás a lo mejor otros bienes como, no sé, un yate o cosas de lujo deberían estar más gravadas y, sin embargo, hacer una proporcionalidad menor en cuestiones de bienes de primera necesidad. Quiero recordar, que esto tampoco es conocido, en el debate de los impuestos directos e indirectos ya hubo algunos programas de fiscalidad por el siglo XVI que hablaba de un impuesto único para el producto de la tierra y un impuesto único sobre la renta. Así, Jacinto Alcázar Arriaza, en el año 1646, y Bautista Dávila fueron las primeras formulaciones de la historia del impuesto sobre la renta que aplicado, además, en el caso español. Pues esta es otra de los puntos que quería llamar la atención. Sí, yo, aunque es un tema esto de la imposición directa e indirecta, sobre lo que se ha estudiado mucho y se ha escrito mucho, yo me quedo con la frase que has dicho tú, ¿no? Que cuando un pobre y un rico compran una barra de pan, pagan el mismo impuesto. Entonces, bueno, si quieres pasamos ya a ver el último punto. Y bueno, la Constitución española, en el artículo programático sobre la cuestión fiscal, termina la última cláusula hablando de que el sistema tributario no debe ser confiscatorio. Y de aquí, pues, en esta cuestión se ha debatido mucho, se ha discutido mucho sobre qué significa esto de no confiscatorio. Y se ha querido incluso, pues, llevarlo a lo que ya han dicho otros países de nuestro entorno. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional alemán, imagino que ustedes ya lo conocen de sobra, que hablaban del 50%, ¿no? Un tributo no debe recaudar más del 50% de la riqueza. Yo cambio la estructura en base a los doctores salmantinos y creo que no está tanto en fijar un porcentaje encorsetado, sino realmente hacernos la pregunta principal, que es sobre la justicia de ese impuesto. Es decir, ¿los impuestos cumplen con la causa final, la causa eficiente, la causa formal y la causa material? Y luego, cuando veamos si cumplen, pues en algunos casos, efectivamente, quizás voy a poner una época o un ejemplo exagerado que al final es como mejor se ve el contraste. Imaginemos que nos encontramos en plena guerra y estamos en una economía de guerra. ¿Realmente ese 50% sería confiscatorio o se necesitaría mayores impuestos en un estado de necesidad inminente como es una invasión, ¿no? Entonces, creo que el debate no debe ser tanto, esto ya es cosecha mía, pero a través de las reflexiones en torno a los doctores salmantinos, creo que el debate no debe ser tanto una cuestión de fijar o encorsetar en un porcentaje, sino el preguntarnos algo mucho más profundo y sustancial, que es sobre las causas de los tributos. Sí. Mira, otra cosa que también te quería comentar y manifestar aquí es que, claro, cuando hablamos de estos temas de justicia en el ámbito tributario, no solamente creo que tenemos que referirnos a lo que es los tipos de tributos que se aprueban y esa perspectiva del sistema fiscal, sino también lo que se refiere a nuestro propio trabajo. O sea, en nuestro trabajo del día a día tenemos que también intentar buscar esa justicia, esa aplicación acorde a esas finalidades que tienen que buscar los impuestos, huir de actuaciones extremas sin sustento, es decir, tener siempre presente ese tipo de reflexión, que estoy convencida de que en general son unos planteamientos que todos tenemos en mente cuando realizamos nuestra labor, pero creo que nunca está de más recordar que tenemos que en nuestra labor diaria nunca perder de vista ese tipo de principios y ese tipo de valores. Si quieres lo dejamos aquí. Sí, si quieres terminas y… Sí. El desenlace final es, quería traer las palabras de Diego de Covarrubias y Leiva, que fue presidente del Consejo de Castilla en aquella época, en el siglo XVI. Y creo que sintetiza la cuestión esencial, tanto de que se debe actuar con justicia en la imposición como que se deben
cumplir con los deberes tributarios. Y así decía don Diego de Covarrubias, así como los príncipes, los gobernantes, deben huir de las injustas exacciones que más bien sirven para sostener el lujo y la vida regalada que para atender a los gastos de la defensa y administración del reino y para retribuir el trabajo. Así también los súbditos, a la sazón actualmente ciudadanos, deben abstenerse del fraude y la simulación con que sustraen al príncipe sus justos derechos, estando como están obligados a pagarlo a él y a sus cobradores. Bueno, o sea que es de un lado y del otro. Bueno, pues muchas gracias, Daniel. Quiero también comentaros que va a publicar un pequeño libro en relación con esta materia de derecho tributario, de los impuestos y la Escuela de Salamanca. Cuando esté terminado ya nos avisará por si os resulta de interés. Bueno, te reitero las gracias y ahora os recuerdo que hay que hacerse la foto. ¿De acuerdo? Muchas gracias.